Shalom, mis amados, que el Eterno los bendiga, amantes de la Torá, estudiantes y discípulos talmidín de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Pues estamos contentos porque estamos estudiando, estamos echándole ganas a las palabras de el reino de los cielos. Estamos estudiando el libro de Marcos. Ya vimos el arresto de Yeshua cuando Jesús fue a orar, también cuando Pedro lo niega, y pues estamos viendo todas estas historias, relatos de nuestro maestro Yeshua y sus emisarios, ¿verdad? Pues vemos cómo la gente falla, cómo somos tan vulnerables ante el mandamiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach, ante la obediencia al Padre, cómo siempre fallamos aún después de haber conocido la verdad, aún de estar, decíamos anteriormente, de que cómo nos ganan los sentimientos y nuestros pensamientos se van al pasado, al presente, en nuestras emociones nos ganan y tenemos esos resentimientos de lo que pasó, y esos resentimientos pues nada más nos hacen lacerarnos, nos hacen ahora sí que arrastrarnos, ¿no? Porque recordamos los resentimientos y es recordar ese sentimiento al cual me han hecho daño, pero ya estamos en Yeshua, ya estamos en su palabra, ya estamos en el conocimiento de la Torá. ¿Y por qué siguen llegando todavía todos esos recuerdos? Pues no hemos crecido a lo mejor, ¿verdad? Nos falta mucho por recorrer en los caminos de Yeshua, los caminos del Padre, los caminos de la sabiduría. Estamos estudiando el libro de Marcos y vamos a seguir en... dice, si ustedes miran ahí en sus Biblias, hay unos títulos que no es lo que dice la Biblia, pero ellos le ponen como un título y dice el arresto o Yeshua es llevado ante Pilato. Pilato pues era el rey de la nación ahí de los judíos, quien estaba a cargo, pagado por o mandado también por el gobierno de Roma para que cuidara que no se levantara el pueblo en armas, ya que en ese tiempo había muchos guerrilleros, muchos grupos que se levantaban en contra. Pedro era uno de ellos. Ese hombre siempre andaba bien armado. Barrabás fue otro hombre que también se rebeló contra Roma, cometió asesinato, lo apresaron. Así había muchos grupos, ¿verdad?, que se rebelaban y querían pues acabar con los romanos, pero Pilatos era un hombre puesto por Roma, pagado por Roma, para que vigilara a los judíos y los tuviera en sujeción, pagaran los impuestos, para que no se rebelaran contra la nación. Y pues llega el maestro con él y antes es llevado por los sacerdotes, y dice, esta historia o relato lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 15 del 1 al 15. Dice, Yeshua ante Pilato.
Dice, cuando amaneció, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, junto con todo el consejo, llegaron a un acuerdo. Amarraron a Yeshua y lo llevan ante Pilato. Bien. Todo esto es triste, mis amados. Es triste porque fíjense que un hombre que ha hecho tanto bien a una nación, a un pueblo, ha sanado enfermos, ha dado de comer a miles y miles de gentes. No ha hecho más que lo bueno. No ha hecho ningún mal, ningún daño a nadie. A nadie le ha robado, a nadie le ha quitado, a nadie ha juzgado, a nadie o contra nadie mintió, contra nadie hizo nada. Aunque no lo querían, de todos él trataba de hacer lo bueno para ellos, darles la salvación, darles una vida diferente, pero ellos no lo quisieron. Ahora estos jefes, era uno pues de ellos, ya que su palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pues ellos deberían de haberlo recibido porque era un judío de entre ellos, un hombre preparado con todas las de la ley. ¿Y por qué lo rechazaron? Pues mire, aquí hay mucho que decir, poco tiempo para explicarlo porque es mucho lo que tenemos que ver. Estos hombres que estaban puestos ahí, los sacerdotes, principalmente los jefes de los sacerdotes, del sumo sacerdote que estaba ahí, ellos tenían sus propias creencias, sus propias leyes, no estaban obedeciendo a la Torá. Ellos estaban obedeciendo a los libros que ellos habían o estaban tratando de juntar sus ideas, como por ejemplo el libro del Talmud, el libro del Zohar. Todos estos libros están fuera de la Biblia, aunque el Zohar habla de las historias de la Biblia, hace mucha alusión al nivel Sof. Este nivel Sof pues es más especulación, es mucha palabra fuera de la Torá. Ellos se hubieran sujetado solamente a la Torá y no a sus mandamientos. Recuerda los mandamientos que ellos tenían, como por ejemplo, eso lo dice la ley del Talmud, el libro del Talmud: lavarse las manos. Esa ley la tenían ellos como palabra del Eterno y la querían poner como un mandamiento del Eterno, cuando en la Torá no encuentra uno ese mandamiento de lavarse las manos. En el Talmud sí está. Entonces ellos querían poner sus órdenes de ellos, sus tradiciones de ellos, sus mandamientos de ellos, como por ejemplo Constantino vino y puso sus mandamientos de que ya no era el Shabbat, que ahora se iba a adorar el domingo al dios Sol. Tenemos también que en sus escritos de ellos dice que ellos están por encima de la Torá, por encima de los mandamientos de nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach.
Y eso no es cierto. Nadie por encima de la ley. Nadie. Ellos estaban rechazando a Yeshua, aunque esto ya estaba escrito en los Salmos, en el Taná, en la Torá. Había promesas del Eterno que mandaría a uno como Moshe, al cual debían de oír, y el que no lo oyera, el Eterno le pediría cuentas. Bien, estos hombres lo rechazaron a pesar de que no hizo nada malo, nada digno de un arresto, de la cárcel, mucho menos de algo injusto como castigarlo o aún más llevado a la muerte. Por eso muchas de las veces gente que no conoce a Yeshua, que no conoce sus palabras, que conoce solamente de religión y defiende más la religión que al maestro, defiende más sus mandamientos de los hombres que la misma Torá, que la misma ley, que la misma Brit Hadashah. Es triste, compañeros, hermanos, amigos, creyentes de nuestro Mashiach. Es triste conocer personas que se aferran a sus tradiciones, se aferran a sus sistemas iglesieros, se aferran a sus sistemas de egocentrismo, en sus fábulas, en sus pensamientos, pero el Eterno pedirá cuentas de todo esto. Aunque Pilato se lavó las manos y aunque dijo, yo estoy libre de esta sangre, de esta vida, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Cuando nosotros hacemos nuestras justificaciones y nos justificamos en vez de obediencia, ¿quién sabe si nos estemos libres de todas esas cosas? Vamos a continuar adelante y dice que él preguntó, Pilato se da, dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Le preguntó, dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Yeshua contesta, tú mismo lo dices, tú lo has dicho. Y dice, los jefes de los sacerdotes y todos los que estaban ahí con ellos, de muchas cosas lo acusaban, pero ninguna cosa era cierta. Entonces decía a Pilato, dice, dice, ¿por qué no te defiendes? Le pregunta a Yeshua, ¿por qué no te defiendes? Y él se quedaba callado. Dice, ¿por qué no dices nada en contra de lo que te están diciendo? Dice que él se quedaba asombrado. Dice, y pues él le decía, ¿por qué no te defiendes? Si nosotros estudiamos un poquito más a fondo estas palabras, aún su silencio de Yeshua hablaba sobre las profecías del antiguo pacto, cuando dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca ante sus trasquiladores.
estas profecías que hablaban de Yeshua se estaban cumpliendo en este momento, y aún aquellos sacerdotes, aún aquellos jefes de los sacerdotes, ancianos, maestros de la ley, no pudieron ver estas profecías cumplidas en Yeshua en ese momento, porque no estaban en la Torá, porque no estaban leyendo las profecías, porque no estaban al pendiente de los tiempos. Dice que ya vimos donde el maestro nos enseñó, dice que en su venida, la venida del Hijo del Hombre, será de repente. Dice que el sol no brillará, la luna no dará su brillo, el sol se oscurecerá, las estrellas caerán, y todo esto será principio de dolores, temblores, terremotos, maremotos, hambres, pestes, todas estas cosas. Nosotros ahora en estos tiempos debemos de estar al pendiente, metidos en la Torá para no ser engañados, pero la gente no sabe más que de religiones, más que de sus grupos de Al-Anon, Alcohólicos Anónimos, pues muchos grupos se dan de los nervios y no sé qué tanto, esos neuróticos, y ahora los de la Santa Muerte, ahora estos drogadictos anónimos, o cómo se nombran estos narcotraficantes anónimos. ¿Y eso qué? ¿A dónde los lleva? Si no conocen de Yeshua, no conocen de Mashiach, ¿a dónde los llevan todas esas enseñanzas? Yo mismo pasé por todas esas cosas. Es un programa de 12 pasos, que cada paso te va llevando de a un crecimiento, pero en el área de tu egocentrismo, de una enseñanza de quiérete a ti mismo, ámate a ti mismo. Todo esto es cierto, pero no se queda todo allí. También es amar al prójimo, también es ir creciendo en lo espiritual, y aunque todos estos pasos nos llevan a un crecimiento espiritual, cuando llegas a un conocimiento más pleno, más libre, que te va abriendo el corazón y se va metiendo esa palabra del Eterno en tu vida, ya no puedes hablar libremente en ese grupo del Eterno. Y ellos mismos, su misma literatura habla, desde los 12 pasos, desde el 1 hasta el 12, habla del Eterno. Habla de que hay un ser superior, lo que la gente anda buscando. Habla sobre entregar tu vida a Él. Habla sobre el pedir perdón a los demás. Todo esto nos lleva a un crecimiento espiritual, pero cuando ya estás en el crecimiento espiritual tienes que desaparecer de allí, porque tu vida sigue creciendo, sigues anhelando más de las cosas del Eterno, pero ahí ya no te dejan hablarlas. Y dice su literatura que allí pues no se aceptan religiones, el mismo grupo no es una religión, pero se habla de Dios. Y dice que si alguien quiere hablar abiertamente del Eterno, que los demás compañeros tendrán que pararse y callar a esa persona, o tratar de opacarlo, no creyéndole nada más que lo que la literatura dice. A un mismo Bill W. que enseña estos 12 pasos, él era un hombre cristiano, que el Eterno permitió de alguna forma que escribiera todo esto para llegar a un conocimiento por otro lado, pero llevándonos a Yeshua, llevándonos a la Torá.
pero los hombres no lo han visto así. Ellos han querido hacer su torre de Babel, han creído ellos hacer su Dios de ellos mismos y ser ellos quien lo logren. Bien, entonces nosotros no podemos, ni por un solo día, como dicen ellos, solo por hoy, nosotros no. Solo por hoy podríamos hacerlo, pero con Yeshua. Solos no podemos, ya que la misma palabra dice que alejados de Él, nada podemos hacer. Por eso es que Pilato, sin Yeshua, no podía hacer nada más que querer agradarle al pueblo, dice la misma palabra, que él queriendo quedar bien con el pueblo, que les entregó, porque había un hombre también, había un hombre que se llamaba Barrabás. Entonces, este hombre era acusado de homicidio y lo tenían preso, pero dice que durante esta fiesta de la Pascua, había un reo que podían dejar en libertad y soltar al que ellos quisieran, pero uno se quedaba preso y otro se quedaba libre. Entonces ellos dicen, ¿a quién quieren? ¿A Yeshua o a Barrabás? Ellos dicen, a Barrabás. Dice, entonces, ¿qué hago con el que dicen ustedes que es el rey de los judíos? Y dicen, crucifícalo. Dice, ¿pero por qué? Y dice que los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, los que lo habían entregado ante Pilato, decían que incitaban al pueblo para que no lo soltaran, para que lo crucificaran, que pidieran a Barrabás. Y dice Pilatos que él pues, dice la escritura, que Pilato pues soltó a Barrabás, que mandó golpear a Yeshua. Y después de golpearlo, lo entregó a los sacerdotes para que lo crucificaran, para que lo mataran. ¿Cuál crucificar, verdad? A veces, pues sí lo crucificaron, pero era matarlo. A veces queremos poner palabras elegantes, bonitas, que no se escuche, que es un asesinato el que hicieron con nuestro maestro. Y es el mismo asesinato que nosotros estamos haciendo cuando lo estamos negando. Es el mismo asesinato que nosotros no dejamos que nazca en nuestro corazón, que crezca. Lo eliminamos antes de que se supere o antes de que crezca en nuestro corazón, en nuestra mente, antes de que esa Torah viviente llegue a nuestro corazón. Lo asfixiamos, lo negamos, nos olvidamos de él, le damos la espalda a la palabra, a la Torah, y lo negamos. Bien. Continuamos con la historia, y dice que pero los jefes dice que incitaban al pueblo para que soltaran a Barrabás. Dice, ¿y qué hago con este que ustedes llaman el rey de los judíos? Dice, crucifícalo. Pero ellos gritaban más fuerte. En otro evangelio, creo que es en el de Mateo, nos habla un poquito más, extiende, y dice que la gente gritaba, o creo que es en el de Juan, no recuerdo, pero dice que se extiende un poquito más, y dice que gritaban, crucifícalo, y que ellos mismos se echaron la soga al cuello y decían, que su sangre
caiga sobre nosotros. Qué triste porque decían que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hay una parábola muy preciosa que dice que había una higuera. El padre plantó una viña. No la recuerdo muy bien, pero dice que el dueño de la siembra o de la higuera dice, córtala, dice, porque de todos modos esto no. Y dice que el mayordomo o el trabajador le dijo, déjala otro año, déjala, la voy a podar, la voy a regar, la voy a cuidar, y si en este año no da fruto, pues la cortamos. Ándale pues, ¿verdad? Dice ahí, bueno, está bien. Aquí cuando dice que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sabe que se echaron la soga muy feo al cuello, porque Yeshua murió en el año 33, más o menos. No estamos cerrados también a que si alguien dice por ahí que fue en el año 33 y medio o 34, bueno, pero alrededor del año 33. Pasaron 7 años al 40, 17 al 50, 27 al... A ver, 7 años al 40, 17 al 50, 27 al 60 y 28 al 60 y 7, 68, más o menos alrededor de ahí. Pero en el año 68 fue la destrucción del templo. Fue una matazón de judíos, miles y miles y más de 1 millón de judíos murieron. Y todo esto traía una firma de aquellos padres que dijeron, caiga sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos. Esa maldición cayó pues allí por no haber creído, por estar cerrados todavía. Por eso es que nosotros necesitamos atender todas estas palabras, no nomás leerlas como un relato, una historia y ya se nos olvide. Necesitamos hacer teshuvá, hacer arrepentimiento, volvernos a nuestro Creador, creer las palabras del reino de los cielos. El reino de los cielos, dice, es semejante a uno que encontró un tesoro, dice, y vendiendo todos sus tesoros, fue y consiguió aquel. ¿Sabe que nosotros hemos encontrado ese tesoro en la Torá? ¿Sabe que nosotros vendimos todos aquellos tesoros, creencias religiosas que teníamos por aceptar las cosas de la Torá, del Brit Hadashah, del Taná? Debemos de estar firmes en lo que hemos creído, porque si fallamos, tambaleamos, ¿quién sabe? El Eterno nos ha dado licencia de levantarnos cada vez que caemos. Pero quién sabe si ya no nos lo permita, porque Él ha sido paciente con nosotros y nosotros debemos responder a ese llamado. Dice que aquel que ha puesto su mano sobre el arado no voltee hacia atrás, no voltees a mirar las cosas que antes creías, que antes hacías. Dice, porque si descuidamos una salvación tan grande, de pisotear también esa sangre preciosa, si aquellos que pisoteaban la sangre de los animales no quedaban sin castigo, ahora nosotros pisoteando la sangre del Eterno, la sangre del Hijo del Eterno,
no escaparemos tampoco nosotros. Bueno, y dice que lo azotó y lo entregó para que lo crucificaran, para que lo mataran. Y pues vamos a ver cómo nuestro amado Yeshua cae en las manos de los soldados, cae en las manos de esos hombres que de veras lo injurian, lo insultan. Todas esas enseñanzas hermosas que están en la Biblia para nuestro espíritu, pues son para nosotros. Que el Eterno los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los llene de bendiciones. Que tengan Shalom Bait, paz en sus hogares. Shalom, Shalom.